Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean ustedes a este Hangout en vivo. Muchas gracias por estar acá, muy al pendiente de todo lo que implica pues este gran tema de las otras realidades. De verdad que para mí es un gusto en este día tener la oportunidad de saludarlos. Buenas tardes, bienvenidos. Y bueno, vamos rápidamente porque nos vamos a enlazar hasta España con un reconocido escritor e investigador del fenómeno ovni, don Jorge Sánchez, quien está presentando un nuevo libro, Testimonios de lo Insólito, y le agradezco enormemente que Jorge esté hoy aquí con nosotros en la casa de todos los Johaneros Go. Jorge, un gusto saludarte, ¿cómo te va? Hola Johanna, ¿cómo estáis? Encantado de estar con vosotros, como siempre. Pues de verdad muchas gracias por estar acá con todos nosotros, Jorge. Pues siempre se dice que sacar un libro no es tan sencillo y que sacar un libro es recorrer cientos o miles de kilómetros detrás del misterio, detrás de estos grandes temas que nos apasionan y que cuando llega a salir realmente es el fruto de una ardua labor, de un arduo trabajo, Jorge. Ujú. Sí, sí, siempre es hasta aquella broma de que es como el nacimiento de un hijo, ¿no? Exacto. Porque efectivamente en parte lo es, porque hay mucho esfuerzo. Yo creo que al final, ¿sabes qué pasa, Johanan? Que se normaliza esa historia, ¿no? De escribir un libro, yo o cualquier otro compañero, ¿no? O en el caso de Lourdes, por ejemplo, cualquier otro compañero que esté relacionado con el misterio o no con el misterio, una novela, cualquier tipo de tema, lleva un trabajo bastante considerable. Pero bueno, uno lo hace pues porque es una pasión que sabéis que compartimos, una sana obsesión, se podría decir, y al final, la verdad es que yo no me termino de acostumbrar, si te digo la verdad, no me termino de acostumbrar a esa sensación, ¿no? Este es el cuarto libro, por suerte, porque publicar ya de por sí tampoco es fácil. Hay muchas personas que se Claro. quedan con la ilusión en fin, pues, en fin, es una suerte, ¿no? Y no te acostumbras, no te acostumbras cuando recibes esos ejemplares de cortesía. En este caso no, porque no hay editorial, lo quise publicar por Amazon Ah, ok. y bueno, de esa Sí. manera pues llegar a un público más internacional, porque Amazon, bueno, pues es la plataforma que ofrece. En fin, la verdad es que, pues, ¿qué te voy a decir, Johanna? Pues que contentísimo, hacer lo que a uno le apasiona, lo que a uno le gusta, pues siempre es muy placentero y si uno va con la verdad por delante y transmite esa pasión a los demás, con la única intención no de convencer a nadie, ya sabes que aquí no estamos para convencer a nadie, ni mucho menos, simplemente pues esto, ¿no? De compartir esa sana obsesión, esa sana curiosidad de si estamos solos en el universo, si realmente existe vida en otros planetas, en otras dimensiones, o vete tú a saber de dónde proceden, la vida después de la muerte, el tema de la reencarnación, la ouija, las psicofonías, es decir, todo lo que se sale completamente del contexto convencional de la vida, ¿no? Que al final la vida pues sabemos lo que es, pero lo que Claro. hay detrás de la vida, lo que hay pues, pues, ese punto de vista pues es bastante curioso y es lo que a mí me ha movido y me ha conmovido y me sigue conmoviendo a día de hoy hacer estas cosas, ¿no? Claro, exacto. Ahora, en Testimonios del Insólito, ¿de qué hablas? ¿Está dividido por capítulos? ¿Qué nos presentas ahí? Pues mira, Johanan, el libro está dividido en, concretamente, como tú muy bien dices, en dos partes, ¿eh? Una se vendría a llamar El otro lado, que no recuerdo mal, que habla, pues como su nombre indica, de experiencias, de testimonios de personas que me han ido contando en estos 10 años que por suerte pues, llevo ya en el mundo del misterio, pues una especie de recopilación, ¿no? De casos, no cualquier caso, tengo que decirte, sino que son casos que a mí me impresionaron, a mí a título personal, o me conmovieron, ¿no? Porque impresionan todos. Claro. Y de otro lado te está el otro capítulo que es la última frontera, que es el espacio, ¿no? Que siempre se ha dicho que es la última frontera que nos queda por cruzar. Estamos ya ahí con la colonización de Marte, con la exploración del espacio, ya se fotografió, como bien sabes, el primer agujero de gusano, en fin, y todavía lo que nos queda por aprender. Pero básicamente serían esos dos capítulos, ¿no? Uno relacionado más directamente con el tema
ovni, y otro relacionado con experiencias de corte paranormal. Y he de decirte, Johanan, que son testimonios sinceros, honestos, es la palabra, de personas que nunca han tenido nada que ganar y mucho que perder. Sabes que todavía me da incluso vergüenza a mí decirlo, de que todavía encontramos ese temor al ridículo, ese temor al qué dirán, al rechazo social que suscita el trasladar a los demás, o en este caso a un servidor, un compañero, puede ser cualquier otro que esté en el mundo de la investigación de campo, que por cierto se va recuperando poco a poco, pero que se perdió durante mucho tiempo, a la redundancia, ¿no? Ya no se hacía investigación de campo, el tener el testigo cara a cara. Y es ahí, Johanan, tú lo sabes también como yo, que llevas muchísimos más años que yo, muchísimo más. Por suerte te tenemos ahí todavía al pie del cañón, Claro. que ahí la cosa cambia mucho, tú lo sabes. Cuando tienes el testigo cara a cara, ahí percibes, cuando menos, como digo siempre, Johanan, su verdad. Ves la emotividad, la inefabilidad, no encuentran palabras para transmitirte qué es lo que han visto, qué es lo que han sentido, lo que han vivido, lo que han percibido en sus vidas, y que además, Johanan, lo que digo siempre y lo que comentamos siempre los compañeros del misterio, son experiencias que les cambian la vida. Hay un giro de 180 grados drástico en cuanto a todos sus paradigmas, todo se derrumba, ¿no? Porque de repente se encuentran con algo que nada más que habían visto en la gran pantalla del cine, ¿no? Exacto. Ahora, me llama la atención, Jorge, y creo que comentabas algo que me llama la atención. Cuando uno va detrás de la información, cuando uno está frente a los testigos, hay un factor que en muchas de las ocasiones los lectores, los radioescuchas o los televidentes no toman en cuenta, que dentro de la investigación del fenómeno ovni no se cuenta con los recursos económicos pertinentes para hacer la labor de investigación, como sucede en muchas áreas de la investigación. Y en este caso, investigación en general, no solamente el tema de los ovnis. Pero vemos que en Sí, el sí, tema sí. de los ovnis simplemente no hay. O sea, lo tienes que pagar tú No, no, no. de tu bolsillo, yo lo tengo que pagar de mi bolsillo, y la mayoría de los que andamos en esto lo hacemos por una Sí, gran pasión, y totalmente. realmente es raro cuando esperamos que ese dinero que estamos invirtiendo se nos regrese, porque sabemos de antemano que va a ser No. bien raro si nos llega, si lo mm. recuperamos, ¿no? No, totalmente. Mira, yo podría decirte que, al igual que, como repito, te habrá sucedido a ti seguramente, a Lourdes y a otros compañeros, como a Moisés Garrido, a Claudia Madrid Montezuma y otros compañeros aquí en España, que, bueno, yo he llegado a hacer nada más y nada menos que 7 o 8 horas de carretera para entrevistarme solamente con un testigo. Es decir, pero Exacto, sí. vale la pena, vale la pena. Vale la pena, porque si no lo hiciéramos no habría nada que contar, no habría, o cuando menos no habría nada que contar con objetividad, Johanan, que es de lo que se trata. Yo puedo leer un artículo, puedo visionar un reportaje, puedo, en fin, hacerlo más multimedia desde Internet, San Google, pero coger el coche y, como tú muy bien dices, compañero, gastarte lo que no tienes, porque a veces no tienes y te gastas lo que no tienes para poder hacer lo que te apasiona, como pasa, como tú muy bien dices, en otras facetas de la vida, ¿no? La diferencia es que no es un hobby, por lo menos para mí, no es un hobby, es una pasión, va mucho más allá de una mera ocupación, en fin, para el tiempo libre. Esto es algo que desde bien pequeñito, y esto es algo que repetimos siempre todos los que estamos en estos temas, pues nos ha conmovido. Y constatar por ti mismo cuando estás frente a estas personas, porque bueno, hay de todo. Hay de todo, hay confusiones, no siempre es solo todo lo que reluce, hay que decirlo, tú también lo sabes. Bueno, pues siempre hay pareidolia, siempre hay efectos atmosféricos que son, en fin, bastante peculiares, pero fíjate, como dice mi querido Marcelino Requejo, uno de los mejores investigadores de aquí, de España, eh, aunque solamente, fíjate, Johanan, qué fácil lo pongo, solamente el 1% fuera real. Imagínate la ventana que se nos abre, ¿no? A ese otro lado, a ese otro mundo. Yo tengo experiencias en este libro, Johanan, absolutamente fascinantes. Por ejemplo, por contarte alguna brevemente, tuve una muy espectacular que tuvo lugar en el año 2009 en la zona de Sevilla, en el sur de España, concretamente la autovía Sevilla-Madrid, en un kilómetro en concreto donde hay una área de servicio que se llama o se denomina Los Potros.
donde dos guardias civiles, dos empleados de Fuerza de Seguridad del Estado aquí en España, pues mientras hacían su patrullaje normal y corriente, como un día otro cualquiera, y sobre las 3:30 de la madrugada, que también sabes que es una hora bastante recurrente con estas cosas de lo insólito, perciben a cierta altura a través del parabrisas una luz que ellos en principio pues no le dan importancia, porque además esto fíjate, Johanna, contado pierde, como yo digo siempre, no lo mismo contarlo que vivirlo, Claro. pero esto me lo contaban dentro del propio cuartel de la Guardia Civil, vestidos de uniforme, hablo de dos guardias civiles, Johanan, condecorados, con una carrera intachable dentro de la Fuerza de Seguridad del Estado, padres de familia, personas que además se burlaban abiertamente de estas cosas. Eso es algo que me reconocieron sin ningún tipo de problema. Pero que, bueno, pues de repente se dan cuenta de que esa luz, conforme van avanzando por la carretera, parece que se va descendiendo en vertical hacia el coche. Ellos llevaban el piloto encendido, los pilotos de patrullaje encendidos, y en un momento determinado, cuando están ya prácticamente en la vertical, este objeto, fuera lo que fuera, ellos pensaban que era pues una avioneta, un helicóptero que iba a aterrizar de emergencia a mitad de la autovía y que se iba a liar, no te puedes imaginar allí. Bueno, aquello parece ser que se les cae, empieza a acelerar hacia abajo, se les cae en vertical prácticamente encima del coche, hasta tal punto, Johanan, que lo único que les da tiempo es a dar un volantazo, giran hacia la derecha, se salen en el arcén de la autovía. Uno de ellos, Víctor, que es como yo lo bauticé por anonimato, sabes que el anonimato es imprescindible en estos casos cuando no se quiere dar el nombre real de los testigos, Claro. salta del coche patrulla por el lado derecho del vehículo, se echa las manos a la cabeza gritando mis hijas, mis hijas, mis hijas, porque piensan que sea lo que sea, se les cae encima, como te comentaba, y ahí se iba a acabar todo. Imagínate la tensión del momento. Bueno, tengo que decirte que segundos después no solamente no se estrella nada, esto dicho por ellos, como te digo, contado dentro del propio cuartel de la Guardia Civil, sino que cuando reaccionan, Johanan, miran hacia arriba y lo que ven es un objeto físico, metálico, de un aspecto de un metal pulido, sabes que eso es algo también bastante común en la descripción de la fisonomía de los no identificados. Y este objeto tiene una envergadura, un diámetro, nada más y nada menos, Johanan, que de 40 metros. Es decir, un aparato que cubría prácticamente los 4 carriles de la autovía. Esto es un caso que luego ya a posteriori, a raíz de Marcelino Requejo, con el que también tengo amistad, con el gran JJ Benítez, con el que tú también has tenido muchísimas ocasiones para entrevistar en persona, yo pude hablar por teléfono con Juanjo en diferentes ocasiones. Él me contrastó la información que yo había recuperado de ese retomar ese caso. Estuve en el lugar de los hechos, ahí hablamos de ese gasto, ¿no? De esa no subvención en cuanto a la investigación. Claro. Y, en fin, fue un caso apasionante. Fue un caso, además, que dio paso a un archivo oficial, porque uno de los agentes estuvo a punto de abrir fuego contra aquello, sea lo que sea que fuese, ¿no? Ellos nunca dijeron que fuese algo extraterrestre, pero bueno, es decir, el humano desde luego no era, eso sí que lo tenían claro, ¿vale? Aunque suene contradictorio, humano no era, porque fíjate qué curioso, Johanna, me decían, Jorge, 2 cosas. Una, lo que más me llamaba la atención fue, primero, el cómo yo mismo mantuve una calma bastante extraña o bastante peculiar, porque cualquier persona en ese contexto hubiera salido corriendo bosque a través y se hubiera perdido la espesura, ¿no? Y ellos mantienen cierta calma, hasta tal punto que uno de ellos, el piloto en este caso, da la vuelta al coche patrulla, abre el maletero del coche patrulla, extrae una cámara de fotos digital que llevan para los atestados cuando hay un accidente, para fotografiar y hacer un informe oficial del accidente, y lanza una fotografía, dispara una fotografía, Johanan, con flash, porque era de noche. Antes de hacer la segunda toma fotográfica, son fotografías que están en el libro, ahora explicaré por qué, si te parece y da tiempo, claro, lo peculiar de esas fotografías. Sí. Como te digo, también corroboradas por Juan José Benítez, cuando hablé con él, y cuando va a hacer el segundo disparo se da cuenta de que gira sobre sí mismo y justo detrás de él, en el arcén, unos metros más atrás, hay una furgoneta de reparto de paquetería de la empresa Boyacá en Sevilla. El conductor se había bajado del vehículo, se había orinado encima completamente y estaba boquiabierto, mirando hacia arriba, contemplando la surrealista situación. Es decir, pues, imagínate, ¿no? Si recomponemos la escena, pues
4 de la madrugada, el coche de la patrulla de la Guardia Civil con los pilotos encendidos a escasos 10 metros de altura, es decir, prácticamente encima de ellos, Johanan, este objeto descomunal, descomunal. Fíjate que incluso dio tiempo a manejar un poco de humor, porque el humor a veces no está tampoco reñido con el misterio. Y este hombre me comentaba, yo, mira, ¿tú recuerdas, Jorge, aquella serie de V, aquella famosa serie V, ¿no?, que todos vimos en infancia? Que bueno, pues si recuerdas la nave nodriza de la serie V, pues es más o menos lo más aproximado que te puedo describir en cuanto a tamaño, envergadura y fisionomía del objeto. Y otra de las cosas que te comenta, que hubieron dos cosas que le llamaron la atención. Una fue su propia reacción de tranquilidad y la otra fue que él pensó en ese momento, ¿cómo es posible que un aparato de esas dimensiones, con el peso que tiene que físicamente, porque era un objeto físico, metálico, podía estar estático en el cielo sin hacer el más mínimo ruido? Fíjate qué cosas, ¿no? Porque en el momento, claro, ahora estamos contando aquí el testimonio y cada uno puede sacar sus conclusiones, pero vivirlo tú en primera persona, como lo vivieron ellos, te aseguro además que ellos rompieron a llorar en el cuartel de la Guardia Civil. A uno de ellos todavía, Johanan, fíjate, han pasado casi 11 años desde la experiencia y todavía les temblaba el pulso. Es decir, ahí hay una verdad, ahí tienes una verdad absoluta y rotunda. Son personas que, como te decía, se burlaban. Cuando todo aquello termina y el hombre pues termina de hacer la segunda fotografía y no antes, justo cuando salta el flash del segundo disparo, el objeto parece como que reacciona y, manteniendo la perpendicularidad de la carretera y la altura, comienza a alejarse de la escena. Coge ya bastante velocidad hacia la carretera, ellos vuelven a ocupar el vehículo patrulla, tratan de hacer reaccionar a aquel hombre, pero el hombre no reacciona, se montan en el coche patrulla y salen detrás del objeto. Tratan de darle el alcance, pero sí, es imposible. El objeto parece que hace un quiebro hacia la izquierda y en fin, se pierde bosque a través, dirección Sevilla. Ellos vuelven a parar en la carretera y, claro, hablan entre ellos y piensan, bueno, ¿qué hacemos con esto? A esto hay que hacer un informe. Están obligados por ley, evidentemente hay un protocolo y hay que cumplirlo. Efectivamente, ellos hicieron un informe y hablaban, llegando ya al cuartelillo de la Guardia Civil, y bueno, pues imagínate, van a pensar que estamos locos, nos van a decir que es una broma, van a pensar que ellos incluso, fíjate de curioso, se ponen en contacto, por supuesto, con el aeropuerto de Morón para tratar de averiguar si, no sé, si era algún tipo de prototipo secreto, vete tú a saber, porque he de decirte que si retrocedemos en la historia, justo antes del tema de la cámara fotográfica, uno de ellos echa mano a la pistola reglamentaria para disparar al objeto. Fíjate la reacción, ¿no? La reacción humana de un encuentro cercano es, en este caso en concreto, una reacción violenta. Y que quizás por naturaleza, porque es algo que desconoce, es algo que desconocido, es algo que él interpreta como un peligro y la reacción humana en ese momento es defenderse de aquello. Y fíjate lo que me dice Johanna, me dice este hombre, en ese momento pensé, a ver si esto, como te decía, va a ser un prototipo secreto de vete tú a saber qué, y voy yo y le pego un tiro. O sea, fíjate la reflexión que hace él mismo, claro, de la situación, ¿vale? Ellos hacen ese informe y muy a su pesar, ¿vale? Por teniendo en cuenta que los compañeros de trabajo pues iban a burlar, en fin, ya sabes cómo van estas cosas. Ellos aún así alzan el informe a su superior y fíjate también qué curioso que al día siguiente se presenta en la dependencia de la Guardia Civil de esa localidad un alto cargo militar del Ejército del Aire, preguntando por lo sucedido la noche anterior. Les entrevistan, no voy a decir interrogan porque suena demasiado fuerte, pero bueno, entre tú y yo, pues básicamente fue un interrogatorio, primero por separado, luego en conjunto, se les hizo dibujar incluso el objeto, se les requisó, por supuesto, todo el material y esas fotografías luego fueron, pues de aquí para allá en el tiempo hasta que cayeron en manos del gran Juan José Benítez y en las mías porque yo, pues como te digo, retomé el caso, me enteré del caso, no sabía que Juanjo lo había investigado, luego eso fue a posteriori, pero este Guardia Civil pues me compartió en un soporte de CD, en un DVD, pues las dos fotografías que, como te digo, están en el libro. ¿Qué es lo más curioso de todo? Lo más curioso de todo también son dos cosas. Una, las fotografías que pueden ver los lectores en el libro, que son exactamente las originales, o una copia de las originales que me ha cedido este Guardia Civil, es que lo que ellos ven a simple ojo desnudo, Johanan, no corresponde con lo que la cámara capta en ese momento. Lo que se ve en las fotografías no es otra cosa que una especie de semicírculo, porque no se ve el objeto al completo, ¿vale? Tenemos para situarnos
ponernos en el encuadre de la toma, digamos que se ve en la parte de los ángulos superiores, se ve pues un semicírculo, lo que parece un círculo más grande, compuesto, y no te puedo dar un detalle más concreto, más exacto, como de códigos QR. ¿De acuerdo? Una serie de píxeles cuadrados muy grandes que forman una especie de nube en forma circular, que es lo que ellos ven, pero ellos no ven una nube, ellos ven un objeto físico real, tangible. De hecho, me decían, si pudiera haber estirado la mano, porque era mucha altura, eran 10 metros, pero de haber podido tocarlo, lo hubiera podido tocar porque era físico, aquello estaba allí y era innegable. Y lo otro, la otra cosa increíble, ya para terminar con el caso, decirte que ellos me decían, ya de nuevo con lágrimas en los ojos, Johanan, me decían, Jorge, lo único que te puedo decir es que jamás en la vida se nos volverá a ocurrir burlarnos de estas cosas. Claro, desde luego es que imagínate la impresión, así como nos lo estás describiendo, Jorge, pues yo creo que fue un incidente bastante fuerte. Sí, sí, de hecho, como te comentaba, pues lo pude hablar en varias ocasiones con Juan José Benítez, con Marcelino, con otros compañeros, y Juanjo, bueno, al igual que yo, pues se entrevistó con los dos implicados en la experiencia, en fin. Y pues esto es lo que se gana, ¿no? Esto es lo que se gana, porque aquí no se gana dinero, ni fama, ni popularidad, ni tonterías por el estilo. Aquí lo que se gana son experiencias humanas, nunca mejor dicho, experiencias, testimonios, personas que conoces a lo largo del camino. En fin, contado pierde, ¿no? Yo siempre digo que no es lo mismo contarlo que vivirlo, pero cuando los tienes delante, como vuelvo a insistir, perdona si soy demasiado reiterativo, pero es muy importante matizarlo, de verdad que ves esa emotividad. Él mismo me reconocía, fíjate, han pasado casi 11 años, Jorge, y todavía lo cuento y me emociono porque yo, como te comentaba antes, me he burlado toda la vida de estas cosas, ¿no? Pensaban que eran supercherías, que eran tonterías, que no tenían ningún fundamento científico en fin, pues que eran cosas de gente de poca cultura, y etcétera, etcétera, y sin embargo el día menos esperado, pues la vida te da una sorpresa, nunca mejor dicho, y fíjate, ¿no? Y como te digo, son personas que están absolutamente no traumatizadas porque han ido haciendo su vida como mejor han sabido, pero todavía se les mueve ahí muchas cosas, ¿no? Entre otras muchas experiencias que hay en el libro, también hay experiencias de corte poltergeist, que sabemos que el poltergeist en líneas generales lo produce o lo provoca supuestamente el subconsciente del propio testigo. Hay un caso de aporte. Los aportes, sabes que son objetos que, como decía Germán de Argumosa, que introdujo la parapsicología en España, pues con el famoso caso de las caras de Belmez, ¿no? En el 71, pues es un objeto que está y de repente, o sea, no está y de repente está y aparece de no se sabe dónde, ¿no? Bueno, pues son bastante peculiares. Ahí es un caso bastante curioso para los que quieran hacerse con el libro, en el que también se me echó una mano, porque ahí participaron en ese caso, me colaboraron Paloma Navarrete, Sol Blanco Soler, Grupo EPTA, compartiendo algunas fotografías del famoso caso del Baúl del Monje, una tienda de anticuario donde pasaba absolutamente de todo, donde los objetos saltaban, aparecían, había aportes, había un montón de situaciones bastante surrealistas y fantásticas. Y luego pues, se llegó a la conclusión, incluso llevando un físico, pues sabes que es un grupo multidisciplinar, pues se llegó a la conclusión que no era otra que el propio dueño de la tienda, el que producía por un estrés impresionante, por diferentes situaciones personales, ese tipo de episodios, ¿no? Hay un poquito de todo, dentro del mundo de la parapsicología, pues también hablo, por ejemplo, hay casos que están relacionados supuestamente, por lo menos a priori, luego el caso da mucho más de sí, con la famosa parálisis del sueño. Sabemos que en la antigüedad se hablaba de incubos, de súcubos, de estas entidades que parece ser que oprimían porque se sentaban encima del cuerpo del durmiente, y producían ese tipo de sintomatología tan característica que tiene que ver con la parálisis del sueño. Pero fíjate, yo recuerdo, Johanan, un documental que vi yo hace hará cosa de 3 o 6 meses, que se llamaba The Nightmare, la pesadilla. Es un documental excepcional, creo que incluso ganó algún premio del público en algún festival de cine documental, en el que, bueno, pues varios testigos compartían, además de diferentes nacionalidades o de diferentes estados dentro de América del Norte, de Estados Unidos, y contaban pues sus experiencias, ¿no?, de parálisis, pero dejaban claro
que de una manera inefable, que les costaba explicar, dentro de la parálisis del sueño, que la parálisis del sueño sabes que en psicología y en psiquiatría se explica porque es simplemente que el cerebro, cuando vamos a dormir ya en la fase REM profunda del sueño, envía una señal a la columna, a la espina dorsal, para paralizar el cuerpo, porque si soñamos que estamos corriendo y salimos corriendo, imagínate. Entonces, bueno, pues ahí parece ser que sí, eso es válido hasta cierto punto, y yo no dudo que en gran parte de las experiencias tenga que ver con lo psiquiátrico, con lo psicológico, en ese punto de vista, por diferentes circunstancias, pero hay un paréntesis ahí, Johanna, volvemos a ese 1%. Hay un 1% que es inexplicable, absolutamente inexplicable, ¿no? Además se repiten algunos estereotipos, como pasa en el fenómeno OVNI, solamente puede tener su explicación desde un punto de vista sociológico, es como todo, ¿no? Pues tiene también un tema bastante complicado, pero que, como a mí me gusta decir siempre, Johanan, me gusta dejar siempre la puerta entreabierta al mundo de las posibilidades, porque precisamente porque no lo sabemos todo, tenemos la dichosa costumbre de tratar de etiquetarlo absolutamente todo, ¿no? Esto tiene que ser así, esto es este estilo, esto es lo otro. Bueno, pues yo creo que si somos realmente humildes y contemplamos la magnificencia de la naturaleza en todo su contexto de vida, yo creo que caben muchísimas cosas. Recuerda además que fue el mismísimo Michio Kaku el que comentó que ya se ha demostrado sobre el papel que las tres dimensiones que conocemos de altura, anchura y profundidad no tienen razón de ser sin otras 7 u 8 dimensiones paralelas. Es decir, que hablamos de 11 u 12 dimensiones reales a las que conocemos y que, por supuesto, esto también es un golpe a nuestro ego. Es decir, nos pensamos que el ser humano es absolutamente perfecto, es una maquinaria perfecta, pero no más lejos de la realidad. Es decir, no somos perfectos, ¿eh? Cuando se estudia, por ejemplo, yo soy técnico de supervisión en cine y televisión, y cuando hacemos el grado superior de imagen y sonido, lo primero, una de las primeras cosas que se estudian es el comportamiento y las propiedades de la luz y del sonido. Y sabes también como yo que el espectro visible y el espectro audible tienen un límite, entre 20 y 20.000 hercios en el caso del sonido, y el espectro visible, pues hay muchos espectros que no vemos. Y es decir, que la naturaleza propia es muy compleja y ahí también pueden caber muchas cosas, ¿no? Puede suceder igual, a lo mejor no es el mejor ejemplo, como en la película Los Otros, que en un momento determinado dos realidades diferentes, por el motivo que todavía desconocemos, pues parece ser que interaccionan entre sí y podemos nosotros ser testigos de ellos y ellos de nosotros, ¿no? Tanto para el fenómeno OVNI como para cualquier otro. Es una opción, es una hipótesis como las hay a cientos, ¿no? Sabes que en esto llevamos ya muchísimo tiempo, ya han sido muchas generaciones de ufólogos e investigadores, y bueno, sigue habiendo esa duda razonable, siempre tratamos de ser lo más científicos, lo más objetivos posibles. Sabes que la investigación, aparte de lo económico, que si la gente supiera, aparte de lo que cobramos por los libros, yo creo que se caerían de espaldas, ¿no? Pero aparte de eso fíjate, jugamos también porque te expones, y cuando uno se expone, pues también tiene esas cosas, ¿no? La crítica, las críticas mientras sean del respeto no hay problema. Pero bueno, forma parte del juego y uno pues asume esas reglas del juego, ¿no? Pero claro, subirte al coche, coger tu cuaderno de notas, coger la grabadora y meterte en la carretera siempre es apasionante, siempre. Así es, Jorge. En total, ¿cuántos casos son los que abordas en este libro? Pues si no recuerdo mal, creo que eran unos 27 casos, más o menos, caso arriba, caso abajo. Y tengo que decirte que yo no termino de acostumbrarme. Yo no sé si a vosotros os pasará lo mismo, ¿no? Yo creo que sí, que nos pasa a todos, ¿no? Porque parece que uno está inmiscuido en estas cosas y parece que está un poco ya curado de espanto, como se suele decir, ¿no? Y de nuevo, nada más lejos de la realidad. Siempre conoces, por ejemplo, en el caso del fenómeno OVNI, siempre surge un caso, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que desbanca de repente por completo el comportamiento y la fisionomía, el modus operandi, por así decirlo, del propio fenómeno. De repente hay un caso que viola por completo todas esas leyes que ya teníamos establecidas en cuanto a modo de aparecer, fisionomía del aparato, relación o encuentro con el testigo, el modo en el que se suceden los hechos y las experiencias. Pues de repente parece que como que el fenómeno se reinventa a sí mismo, y denotando, por supuesto, una doble inteligencia. Digo doble porque ya de por sí es un fenómeno que refleja inteligencia, pero si se reinventa o de una buena manera vuelve a mostrarse con otro rostro, pues evidentemente es, como te digo, eso es algo que es sin duda alguna algo inteligente. Y luego, pues todo lo que tiene que ver con lo paranormal, con lo insólito, con lo trascendental,
pues está ahí, está a la orden del día. Yo siempre digo, Johanan, que ahora mismo, mientras tú y yo estamos hablando, alguien en alguna parte del mundo está teniendo en este momento un episodio de corte paranormal. Lo que pasa es que uno no va contando estas cosas por ahí, evidentemente, ¿no? Yo entiendo que es parte, aparte es nuestra parte del trabajo, ¿no? Va la redundancia, de cuando encontramos el testigo, lejos de obligar a nadie, por supuesto, Dios me libre, ¿no? Pero por suerte siempre ha habido una colaboración muy marcada por parte de los testigos. Pero fíjate, y hay otras dos cosas, Johanan. Una, y yo creo que estarás también de acuerdo conmigo, yo creo que hay que salvaguardar siempre la intimidad de las personas que deciden, que no es nada fácil, no es nada fácil, tú lo sabes también como yo, el decidir, el tomar la decisión personal de contarle a un extraño, porque en principio a priori somos un extraño. Es decir, bueno, pues por más popularidad que uno tenga o por lo que las razones que sean, pero en persona no nos hemos conocido antes, con lo cual lo que ahí se produce es a priori un contacto entre dos extraños y ahí se va a compartir una experiencia, aún no conociendo a la persona, muy íntima. Una experiencia que además, como decíamos con el caso de los guardias civiles, les ha cambiado la vida. Es que yo creo que se ha dicho tantas veces, Johanan, que al final se normaliza, ¿no? No, sí, bueno, sabemos que les afecta, sabemos que hay un antes y un después, sabemos que un montón de cosas. Pero, repito, no es lo mismo contarlo que vivirlo. Esa es la gran diferencia. Y ahí se va a compartir una experiencia, aún no conociendo a la persona, muy íntima. Una experiencia que además, como decíamos con el caso de los guardias civiles, les ha cambiado la vida. Es que yo creo que se ha dicho tantas veces, Johanan, que al final se normaliza, ¿no? No, sí, bueno, sabemos que les afecta, sabemos que hay un antes y un después, sabemos que un montón de cosas. Pero, repito, no es lo mismo contarlo que vivirlo. Esa es la gran diferencia. Exactamente. Ahora, Jorge, y ya para ir cerrando esta entrevista, la gente, ¿dónde puede adquirir tu libro? Porque ahora esa es la ventaja precisamente cuando son libros digitales, que ya no necesariamente es en una ciudad, en una librería determinada, sino ahora toda la gente que nos mira desde diversas partes del mundo y que te está escuchando, lo puede adquirir vía internet, Jorge. Sí, por supuesto, tenéis en Amazon Testimonios de lo Insólito, decirte que está en dos formatos, en ebook de Kindle de Amazon, formato digital, y en formato físico en papel. La verdad es que muy contento en ese sentido porque, en fin, la relación calidad-precio está muy bien, por qué no decirlo, y bueno, pues una expectativa, una opción más que se cruzó en mi vida y he querido prescindir de una editorial y navegar en solitario y bueno, pues ver cómo funciona y decirte que, bueno, gracias de corazón por contar conmigo, Johanan, en tu fantástico programa, un programa que también llevo siguiendo mucho tiempo. Un abrazo gigantesco a la compañera Lourdes Gómez, Muchas se la echa gracias. mucho de menos aquí en España. Un abrazo muy fuerte a tu audiencia, a todo el mundo y, bueno, siempre digo, para cerrar, Johanan, no nos riamos tanto de estas cosas, no sea que nosotros seamos los próximos testigos. Eso sí, ahí sí no hay vuelta de hoja y estoy seguro que lo vamos a hacer, Jorge, porque siempre estamos en el lugar de los hechos, siempre vamos detrás, estamos a unos pasos realmente, o siempre hemos estado a unos pasos solamente de ese más allá y de esas otras realidades. Y yo creo que en algún momento, Jorge, vamos a estar frente a esta otra realidad, a esos seres o a estos objetos o aquello que muchos denominan como del más allá. Sí, absolutamente. Bueno, se me olvidaba porque si no me va a matar. Un abrazo muy grande, Johanan, a nuestra querida Próspera Muñoz, que creo que nos está escuchando en este momento el programa. Perfecto, no, pues le mandamos un fuerte abrazo a Próspera Muñoz, de verdad que cuando la tuvimos acá en el programa fue fantástica la historia, muy cálida, como decimos acá en la República Mexicana, muy buena onda y de verdad que su Muy buena onda, mensaje sí, la verdad que sí. permeó mucho, gustó mucho y son de esas historias que no hace falta ni inventar ni decir cosas fantásticas y extraordinarias como para que llamar la atención, sino así, muy natural, muy sencilla y Mm. la historia de verdad que es increíble y que también me gustaría ver si en una semana y media, Jorge, tienes oportunidad y que platiquemos exclusivamente de ese caso. Sé y estoy enterado que le has dado seguimiento, que eres de los pocos que ha estado en el lugar, que ha ido, que ha documentado prácticamente muchas otras cosas que en su momento, bueno, no fueron importantes para otros investigadores, pero que tú le has dado Mm. seguimiento y que tienes ahí toda la información.
Sí, sí, sí. De hecho fue mi segundo libro. Lleva por título Contacto entre dos mundos, las Sí, extraordinarias experiencias OVNI de Próspera Muñoz. Y fíjate, ya con esto me despido, no quiero robarte más tiempo. Me recuerdo perfectamente el día, Johanan, que yo decidí escribir el libro. Estaba al teléfono esperando para charlar sobre el tema de las abducciones con nuestro querido Javier Belmar, que dirige y presenta Otros Mundos aquí en la provincia de Murcia, en España. Y haciendo un repaso mental de la cantidad de casos que había a nivel internacional, de repente aquí en España caí en que, oye, ¿cómo es posible que no haya nada publicado en un monográfico, ¿no? Si quieres verlo así, un libro claro, dedicado íntegramente al así caso de es. Próspera? Y efectivamente, ¿no? Después de hablar con Javier Sierra, con otros compañeros, me corroboraron que sí, que efectivamente se habían publicado cientos de artículos de opinión en revistas especializadas, en la prensa incluso nacional, pero que no había un libro dedicado. Me puse a ello, Johanna, y me lo tomé como un reto. Y fueron, te puedo decir que 2 años y medio de mi vida realizando viajes al lugar con Próspera, con su hermana Anita, que también sabes, fue también testigo directo Claro. junto con su padre y con su tío. En fin, una aventura tremenda. Y bueno, ¿qué decir de Próspera? Porque como tú dices, no solamente es natural, sino que es para mí una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Forma parte de mi vida, eso es algo bueno, que doy gracias a lo que sea porque es un sol de persona. Y en fin, pues que la queremos mucho. Y nada, Johanan, de verdad que gracias de corazón de nuevo por tenerme en el programa. Estoy a tu completa disposición, compañero. Y nada, un abrazo muy fuerte a toda la Ciudad de México. Perfecto. Muy bien, pues Jorge, de verdad que te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros, hacernos partícipes de tu libro, invitarnos a leerte y desde luego que aquí vamos a contar con todo el apoyo. Recuerda que esta es tu casa y cuando tú desees estar acá, que sé que siempre tienes cosas nuevas que presentarnos, sabes que aquí tienes un medio para difundirlo acá en México y en muchos lugares de América Latina, compañero. Muchas gracias, Johanan. Un fortísimo abrazo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Johanan. Gracias. Hemos escuchado a Jorge Sánchez. Mire usted, aquí tiene la portada del libro, Testimonios de lo Insólito. Así que bueno, pues usted puede adquirirlo. Usted que me mira en estos instantes puede ser parte directo de esto y de verdad que son de esos libros que siempre nos deben de ayudar a entender lo que sucede, que nos deben de ayudar a comprender a un 100% que esas otras realidades existen, están ahí como que muy al pendiente de nosotros. Usted lo puede adquirir, mire usted, se lo pongo aquí en pantalla, a través de Amazon, así que no hay ningún pretexto para que usted no lo adquiera, no hay ningún pretexto para que usted, bueno, pues esté ahí muy al pendiente de todo lo que Jorge tiene que mostrarnos aquí en Testimonios de lo Insólito, que lo está mirando usted en estos momentos en pantalla. Así que bueno, pues ahí lo tiene, Testimonios del Insólito. Puede leer una parte a través de Amazon, búsquelo así en Amazon, Testimonios del Insólito, Jorge Sánchez. Y bueno, pues usted puede estar ahí como que muy al pendiente con todo lo que implica todo este gran tema de Jorge, que hoy lo tuvimos aquí en exclusiva para todos nosotros en la insólita experiencia. Testimonios de lo insólito, Jorge Sánchez, que fue nuestro invitado en esta ocasión.